Entonces, Sí, yo creo tenemos de la Libre y tenemos de la Dirección de Escuelas de la Policía y los nuestros que están acá ¿con qué? Algunos editores ¿de qué? De Pamplona. bien, entonces, para comenzar, agradecerle a Osgame por haber contactado a Carolina Botero, agradecerles a todos los de- y darle la bienvenida también a los editores de la revista de la Universidad Libre. Es importante conocer el pensamiento abierto como herramienta de el Open Source, ¿no? De la licenciatura. Es lo que nos va a dar una charla Carolina Botero. Muchas gracias, Carolina, por haber aceptado. Para nosotros es muy importante tener esta interacción y conocer más en detalle todo este proceso tan importante en estos momentos para las universidades y para el conocimiento. Profesor, muchas gracias a tanto al profesor Pardo como a Giovanni por la invitación hoy. Como saben, pues yo soy Carolina Botero, soy abogada, he trabajado desde hace más de 20 años en temas de derechos digitales. De hecho, entré a este campo con Creative Commons. Hicimos en 2006 el lanzamiento de las licencias Creative Commons en Colombia y para mí fueron como la puerta de entrada al mundo de los derechos digitales, al acceso al conocimiento, y en eso es en lo que he trabajado, trabajé durante mucho tiempo, pensando en las herramientas de acceso abierto. Lo que sé de derecho de autor tiene que ver más que nada con esa aproximación del acceso, mucho más que con cualquier otra. Durante ya los últimos 10 años me dediqué mucho más ampliamente a los temas de derechos digitales, aunque nunca he dejado de lado mi interés por el acceso abierto y últimamente en concreto con la ciencia abierta. Fui nombrada por la UNESCO, eso fue como en 2021 más o menos, como parte del consejo que redactó las recomendaciones de ciencia abierta de la UNESCO, de los 30 expertos que conformamos ese consejo. Yo fui la experta por UNESCO de América Latina. Ese pues es más o menos mi antecedente. Confieso que desde hace unos añitos estoy mucho menos en la práctica del acceso abierto como lo estaba hace muchos años. Por esa razón le explicaba al profesor, hice una conferencia mucho más orientada hacia políticas y cómo encaja hoy en día esa idea. Les voy a hablar sobre las licencias y si quieren al final, no creo que me demore más de unos 30, 40 minutos en la charlita que les voy a dar. Y ahí con las preguntas podemos, si ustedes quieren ya enfocarnos en los temas en los que a ustedes les interese por un ratico más y lo podemos hacer ya con ejemplos seguramente de internet y demás según lo que yo recuerde. No sé si arranco de una vez, ustedes me dirán. Sí, sí, tiene la palabra y sí. Listo, entonces. Esperen, este. Avísenme por favor si ya están viendo Sí, la perfecto, presentación. perfecto. Listo. Entonces, el licenciamiento abierto como herramienta de acceso abierto. Úpale, así. Para hablar sobre licenciamiento abierto y acceso abierto, lo primero que quizás hay que arrancar haciendo es hablando del contexto jurídico, porque es uno de los elementos centrales del acceso abierto, el tener una herramienta o una estrategia jurídica. Y la razón es precisamente las normas de derecho de autor. Entonces, dentro de la gran familia que es la propiedad intelectual, existe el derecho de autor y la propiedad industrial. La propiedad industrial son marcas, diseños, patentes, ¿no? Este tipo de cosas
son del ramo de la propiedad industrial y es del tema del que no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de derecho de autor. Y dentro del derecho de autor hay una máxima, y es que a menos que se indique lo contrario, cualquier recurso, contenido, las obras protegidas que están protegidas por derechos de autor y son derechos reservados. Esto es toda obra que sea producida por una persona, foto, mapa, un texto, ¿no? Una poesía, una canción, la composición musical, etcétera, está protegida por derechos de autor. Y eso incluye cualquier contenido que haya en Internet, incluso el software. Significa con esta, digamos, premisa que para poder usar una obra que esté protegida por el derecho de autor, tenemos que pedir permiso, hay que pedir autorización. Esa es como la regla. Un poco si lo miramos en términos de gráfica, también es necesario decir que no toda obra está protegida, que hay lo que se llaman excepciones, limitaciones y además hay dominio público. Una obra protegida después de un tiempo pasa al dominio público. El plazo máximo en Colombia es de 80 años después de la muerte del autor. Así, por ejemplo, Rafael Pombo, pues es un autor colombiano cuyas obras ya están en dominio público, porque han pasado más de 80 años desde que él murió. Eso significa que cuando están en dominio público no tengo que pedir permiso, las puedo usar. Lo que sí tengo que hacer es reconocer autoría, porque ese sería el derecho moral. Ahora bien, hay una zona gris que son obras protegidas por derecho de autor, pero que el uso que quiero darle no está protegido, porque es como ese espacio que se abre para el uso por la sociedad. Un ejemplo de eso es la cita. Yo hago un libro sobre el romanticismo en América Latina, bueno, el romanticismo quizá no porque muchos son dominio público, pero qué sé yo, realismo mágico, pues voy a usar pedazos de las obras de García Márquez, incluso de sus entrevistas seguramente, y cosas de esas. Lo que hago es citar, ¿verdad? Y eso tiene unas condiciones, eso es permitido, estoy haciendo copia de una obra protegida, pero lo hago con base en una excepción. Podría usarlo incluso para criticar, para decir que no me gusta nada García Márquez, que me parece, yo qué sé, lo que se les ocurra. Él no puede, a pesar de que sus obras están todos los derechos reservados, él ni sus herederos, que ahora serían los titulares, pueden prohibirme hacerlo, porque estoy haciendo uso de una excepción o limitación. Hay otra cantidad de excepciones y limitaciones, como por ejemplo el uso de noticias, por ejemplo. Yo puedo hacerlo mientras sea un evento de actualidad, puedo citar un artículo periodístico, puedo copiarlo. Lo que no puedo es hacerlo después de pasar. Si ya deja de ser de actualidad, no lo puedo hacer si la obra está protegida. Hay una serie de requisitos para eso. Y las excepciones, pues el problema es ese, es que dependen del tiempo, modo y lugar que esté escrito en la ley, son bastante restrictivas. Este contexto de derecho a autor es importante tenerlo en cuenta porque cambió, digámoslo así, el mundo en el que nos estamos moviendo. Vamos a dejar un poco de lado el derecho a autor, aunque lo vamos a encontrar muy pronto. Hay la razón de existencia del acceso abierto, que es a lo que vamos a enfocarnos ahorita, a explicar por qué apareció el acceso abierto, es porque con la digitalización, con la tecnología digital, hubo dos cosas que cambiaron, o con el tiempo, mejor, hubo dos cosas que cambiaron. Se digitalizó, digamos, el conocimiento, o se está digitalizando, pero eso no vino acompañado de una disminución de precios, sino que ocurrió un aumento de precios. Se volvió impresionante el tema porque el costo que tienen hoy en día algunas revistas científicas es muy alto. De hecho, hay investigaciones que han probado que el precio desde finales del siglo pasado hacia 2003, eso ya hace rato, o sea, imagínense ahorita, ha subido más el costo de algunas revistas científicas que la inflación. Incluso hay algún estudio que dice que es mejor negocio que el narcotráfico.
¿Cuál es la historia del modelo de revistas académicas? ¿Cómo funciona este modelo? Pues la publicación, la idea era que se producían manuscritos que en los círculos académicos se leían, se criticaban, se presentaban, y eventualmente con la aparición de la imprenta, se podía imprimir el artículo y distribuirlo más, pero eso era costoso. Entonces había un proceso de selección de lo que se consideraba era como lo último en guarachas en ciencia, y esto era ese proceso de selección, de curaduría, de impresión y de distribución, lo hacía la revista y cobraba por eso. La ciencia manejó ese sistema durante siglos. La revista terminó haciéndose cargo de manejar la edición, impresión y distribución del trabajo científico, y esto generaba un mayor valor. Sin embargo, lo que les digo que ha aumentado el precio es que hacia más o menos 2003-2005, pues había, sobre todo en determinadas disciplinas, medicina, física, etcétera, hay revistas que podían, tan solo la revista, estar costando $40,000 para ese momento y subiendo. Y eso además se complica cuando comienzan a aparecer las bases de datos, ¿no? Las bases de revistas, las suscripciones, etcétera. Cambia el modelo y se hace cada vez más costoso. De allí nace el Open Access. Empiezan particularmente las bibliotecas a decir: esto no tiene sentido, las propias universidades son las que producen la ciencia en su mayoría, después de un proceso que hace una revista, que ahora es digital, que no tiene costos como antes de impresión, distribución, no sé qué, sino son menos los costos. Ese mismo artículo que se produce en la universidad se devuelve a la biblioteca con un sobrecosto impresionante. Entonces son las bibliotecas las que a principios, más o menos hacia el 2003, 2004, 2005, comienzan a reunirse y a decir: hagamos un sistema que nos permita tener control sobre la producción científica local. Y de eso se habla en acceso abierto. Entonces, un poco la idea son estos elementos, o sea, para que algo sea de acceso abierto, una publicación científica, estamos hablando, un artículo académico, debe ser gratis, o sea, no hay un sobrecosto, puede, para el usuario final, ¿verdad? Para el lector, debe ser inmediato. Se refiere a artículos de investigación. Está claro que estamos hablando de un modelo de negocio que es muy propio de la academia. No estamos hablando de novelas, de cosas que estén dentro, digamos, del circuito del entretenimiento, sino estamos hablando de ciencia, artículos de investigación, que estén en línea, porque reconocemos que los costos del impreso pueden ser otros, que sean disponibles, o sea, que la gente pueda accederlos, y que se gestionen los derechos de reuso, o sea, no sea solamente leer, sino que se pueda hacer más cosas con eso, que yo pueda traducir, que pueda usar tecnología para incrementar ese acceso. Esto es acceso abierto. Y por eso es importante, cuando hablamos de acceso abierto, tener una estrategia jurídica, porque el derecho de reuso solo se logra si cambiamos la lógica de la ley, que dice que todos los derechos están reservados y que siempre hay que pedirle permiso al autor y en ocasiones al titular, sobre todo. Entonces, el derecho de reuso se logra mediante licencias, que son las licencias abiertas. Antes de entrar en el tema de licencias abiertas, entonces, pues como confirmemos lo que estamos hablando. Cuando hablamos de acceso abierto, estamos diciendo que los documentos de investigación científica deben estar disponibles para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Ese es el propósito de las 6 características que les dije. Y eso supone, en términos de derecho de autor, 2 componentes. Tiene que ser gratis para leer y gratis para reusar. Si falla, falla sobre todo el segundo, porque el segundo es requisito del primero, el primero es requisito del segundo, perdón. Si falla sobre todo el segundo, no estamos en acceso abierto.
estamos en acceso público. Cuando yo lo único que puedo hacer es leer, hay acceso público, que es cuando voy a una biblioteca. Yo a una biblioteca voy, cojo el libro y puedo leerlo. Pero el que el libro se encuentre allí no significa que yo pueda traducirlo a otro idioma, que pueda copiarlo, que pueda hacer una obra de teatro, o sea, cambiarle, nada de eso. Así que se necesitan los dos componentes. De nuevo, esto es importante en términos de la estrategia jurídica que vamos a crear. Entonces, por allá en 2003 se habló de 2 rutas para el acceso abierto, la dorada y la verde. Esto lo hacen las universidades. La dorada era tener revistas abiertas que permitan la publicación de artículos que van a estar en abierto. Y eso era lo que se consideraba en ese momento como la joya de la corona. Por el otro lado, las bibliotecas dijeron, pero nosotras que somos las que estamos planteando el problema y diciendo, miren el problema que tenemos, no podemos quedarnos esperando a las revistas. Sobre todo las bibliotecas universitarias, estamos en el lugar donde el conocimiento se produce. Entonces, debemos apostar por tener también repositorios en donde guardemos la producción de nuestros académicos para consulta. Y entonces se crea la ruta verde, que es la de los repositorios institucionales. Esa ruta existe, pero no es de la que vamos a hablar hoy. Esa la dejamos allí. Tiene toda una lógica diferente y de hecho es quizás la que más ha crecido en América Latina, con importantísimas infraestructuras, estructuras que han hecho pues mucho por este tema en América Latina. Pero en este momento vamos a dejar parqueada la ruta verde y nos vamos a concentrar en la dorada, porque fue lo que me pidieron, que habláramos sobre revistas académicas de acceso abierto. Bien, entonces el autor, digamos que está aquí a la izquierda en la cajetilla azul, toma la decisión de publicar. Y en ese momento escoge o en una revista que tiene restricciones de acceso, que es aquí hacia la izquierda que nos vamos al punto rojo, o en una revista de acceso abierto. Cuando se va por la revista de acceso abierto, que es la que tenemos en la diapositiva hacia abajo, pues está escogiendo una ruta que debe estar prevista en la política que tenga la revista, que supone la entrega, la aceptación de una licencia, tiene, digamos, una serie de pasos, incluidos transferencias de derecho a autor, porque hay que hacer la licencia, etcétera, que va a terminar en un artículo que está siendo publicado en una revista de acceso abierto, libre para la consulta y el reuso por las personas. Esa es la ruta dorada. Cuando yo me voy por una revista que tiene limitaciones, restricciones de acceso, hay otras opciones que permiten también la ruta verde, como ustedes ven en esta gráfica. Pero, de nuevo, pues no es lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, es para decirles que el acceso abierto tiene esas 2 rutas y que convive dentro de un mundo en donde también hay acceso cerrado, que sería la última de arriba. Y en este proceso, pues hay roles que son de los diferentes actores que se encuentran en esa cadena. Cuando queremos entonces un proceso que sea abierto, que sea de acceso abierto, como ya lo vimos, tenemos que tener una estrategia económica, porque requerimos que el resultado final sea gratis. Tenemos que tener una estrategia técnica, porque estamos hablando de contenido digital, ¿no? Y por tanto se requieren infraestructuras que permitan ese manejo, así como si nos vamos por una revista física, pues hay una infraestructura de distribución, una logística, hay inventarios, hay librerías, hay toda una cantidad, hay plataformas de venta de los libros, etcétera. Cuando nos vamos por el acceso abierto dorado, nos estamos yendo por una ruta en la que va a haber una gestión de contenido digital y eso también requiere una estrategia técnica. Entonces necesitamos estas 3 estrategias. Nos vamos a concentrar en la jurídica. La estrategia jurídica supone adoptar una licencia libre.
para que se permita no solo leer, sino reusar. El estándar más o menos generalizado en publicaciones es con las licencias Creative Commons, que son unas licencias que nacieron en el año 2003 diseñadas por un profesor de la Universidad de Stanford que se llama Lawrence Lessig, quien buscaba precisamente romper esa idea de todos los derechos reservados porque consideraba que había ámbitos en donde había una disposición a liberar el contenido y por tanto se necesitaba esa estrategia jurídica porque la ley era por defecto, por omisión, estaba generando la lógica de todos los derechos reservados. Entonces la licencia funciona en torno a 4 elementos. Primero es atribución, que tiene que ver con el derecho moral, es decir, diga quién fue, mencione al autor y manténgala. Luego está el elemento no comercial. Usted puede hacer los usos que le son permitidos o pues los usos según la licencia, siempre y cuando no sean usos comerciales. El tercer elemento es el que prohíbe los usos derivados, es decir, no se puede hacer una traducción. Usted debe usar, es un ejemplo de la traducción o una, qué sé yo, una adaptación a una obra de teatro, cosas de esas. Es decir, tiene que usar la obra tal y como la entrego. Y finalmente está el elemento del share alike, que en español le decimos el compartir igual, que tiene que ver con, nació con la idea, con las licencias de software libre el siglo pasado. Y en estas licencias lo que se dice es los mismos permisos que yo le estoy dando a usted, yo como autor titular, en los mismos derechos que yo le estoy dando a usted, usted tiene que dárselos a sus usuarios. Y eso genera como una espiral, ¿no? En la que se retroalimenta el contenido. Esa es la idea. Si cogemos estos 4 elementos y los combinamos, tenemos como resultado estas licencias que se encuentran a la izquierda. Hay 6 licencias y una etiqueta. La primera etiqueta es la del dominio público. Como les conté ya, hay un montón de contenidos que están en dominio público, bien sea porque yo renuncio a que haya protección que puede darse o porque, como ya les dije, se vence el plazo de protección y la obra pasa al dominio público. Entonces, esta etiqueta permite marcar el contenido porque como estamos hablando de contenido digital, facilitarle a las máquinas la lectura y también para contarle a la gente, esto está en dominio público, no está protegido. Pero eso es una etiqueta. Si miramos a partir de ahí, estamos hablando de las licencias de Creative Commons. Y estas van a mezclar los 4 elementos que les dije. Atribución, la personita. La siguiente es atribución compartir igual. O sea, en la primera, haga lo que quiera, diga que fui yo. En la segunda, haga lo que quiera, diga que fui yo, pero todo lo que le está permitido, tiene que permitírselo a los demás. O sea, si usted usa mi obra, poner un poema, lo traduce al inglés, tiene que, yo le permito que lo haga, pero esa nueva publicación tiene que llevar la misma licencia que tenía la mía, o sea, atribución compartir igual. Y por tanto, quien aparezca después, lo lea en inglés y quiera traducirlo al alemán, pues lo puede hacer también. O se puede convertir en un recurso educativo, ser parte de una obra de arte, siempre y cuando se mantenga la licencia. Genera como esa lógica. La tercera es atribución, atribución tal y sin obras derivadas, o sea, tal y como se lo entrego, usted lo tiene que mantener. No puede hacer obras derivadas. La siguiente es atribución no comercial. Cualquier cosa mientras el uso no sea comercial. La siguiente es atribución no comercial, compartir igual. Y la última es atribución no comercial y tal y como se la entregue, sin derivadas. Como ven, pues en mi opinión, hay disputas sobre cuál es la más libre, si es la CC BY, o sea, la de la personita, la primera licencia, o la segunda, la de CC BY más SA, o sea, atribución, compartir igual. Pero la última sí, pues es la más restrictiva. Luego a la derecha, ustedes tienen qué es lo que cada una permite.
y eso les pues da la idea de qué es más o menos libre, llamémoslo así. Aquí solamente haría una aclaración, y es que en Colombia eso de que en el dominio público no haya que atribuir, no es cierto. Hay que atribuir porque es derecho moral. La casilla primera naranja habría que marcarla. Entonces, si ven, si queremos hacer acceso abierto, tenemos que permitir reutilizaciones. Por tanto, las licencias que podrían ser consideradas de acceso abierto son las que tienen el chulito verde, porque son las que permiten modificaciones. Si no permiten modificaciones, son licencias que no pueden ser de acceso abierto. El uso comercial para algunas personas, esta es una disputa que hay, permitir o no el uso comercial para algunas personas también es un elemento que hace que sea menos abierta, o sea, el no permitir el uso comercial, una licencia, pero eso está en disputa. Lo que no tiene disputa es la modificación. Para que una licencia sea de acceso abierto, tiene que permitir la modificación o adaptación, porque se necesita que haya reutilización. Entonces, las verdes serían, o sea, de ese catálogo de licencias que tiene Creative Commons, las que pueden usar son las verdes. Yo sé que al final de la conversación vamos a volver a las licencias, pero esto es como las generalidades de qué es una licencia y en qué consiste la licencia. Luego, ¿qué sucede? Que esa licencia se le pone al contenido. Lo lógico en una revista es que toda la revista tenga la misma licencia, lo más sencillo. También se puede que cada contenido tenga su propia licencia, pero eso genera, digamos, más complejidad en su manejo. Muchas veces yo lo que les sugiero es que en la política permita, o sea, que haya una licencia predeterminada y que haya como la autorización quizá con el visto bueno de la junta editorial, por ejemplo, de que determinado contenido lleve una licencia diferente. Simplemente porque en ocasiones no se puede tener licencias tan abiertas y quizá la revista no quiere privarse de un contenido especial. Incluso, yo qué sé, si estamos hablando de una revista de economía y de repente ustedes encuentran que Chuchana Zukov les va a escribir un artículo, pero solo si es todos los derechos reservados, pues ustedes la quieren a ella ahí. Entonces permiten que ese sea, aunque sea todos los derechos reservados, pero tendría que ser totalmente excepcional porque ese artículo pues no va a ser de acceso abierto. Entonces, digamos, este es como el contexto y como les digo, vamos a volver a esto más adelante. Yo quiero cerrar lo que les quiero contar para ahora decirles por qué es importante esto en un contexto pues, en el que vivimos hoy, que es un contexto político y tecnológico, pues, concreto, ¿verdad? La razón es porque el acceso abierto es parte de un ecosistema más grande que es el de la ciencia abierta. En 2018 varias personas participamos de un evento alterno al CILAC en Panamá, que se dio en Panamá en esa oportunidad, y allí hicimos la declaración de Panamá de ciencia abierta, tratando de aterrizar qué significaba la ciencia abierta en ese momento para América Latina. Y aquí está como los elementos esenciales de la ciencia abierta a los que llegamos como a decir esto es lo que nosotros consideramos ciencia abierta, y uno de los elementos centrales es el acceso abierto. Así, si se dan cuenta, las licencias también, aunque esté de lado, porque es que son elementos transversales a todos los demás. Esto da una idea del panorama. Y de hecho no es muy diferente de lo que después, en una manera quizá un poco más organizada, sin duda, se hace en la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO. También participé en la elaboración de este documento y allí hablamos como de 4 diferentes sectores, ¿no? de la ciencia abierta. Uno de esos es el conocimiento científico abierto y uno de esos las publicaciones científicas como elemento central, que ya en este punto se habla
de que el acceso abierto es un poco más incluso que las publicaciones científicas e incluye los datos de investigación abiertos. Pero el manejo y la forma que hay de gestión son diferentes. Por eso continúan siendo como dos cositas diferentes. Bien, en Colombia, ¿esto cómo se ha aterrizado? Justo antes de irse el gobierno Duque, dejó publicada la política de ciencia abierta, que ya le tocaría implementar a Petro. Eso sucedió en 2022 y ya allí había una apuesta por el acceso abierto. Esto se vino a concretar en la Política Nacional de Ciencia Abierta, que fue publicada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2022. Upale, esa me parece como realmente, me sorprende, yo la recuerdo como más acá, pero pues miren, esa política tiene como objetivo aumentar el acceso, la visibilidad, la reproductividad y la utilidad de los datos, recursos, productos. Ah, no, claro, es que esta es la política nacional, que es la de Duque, perdónenme, estoy así un poco despistada hoy. Ahí ven el objetivo general de la política: aumentar el acceso, la visibilidad, la reproductividad y la utilidad de los datos, recursos, productos y resultados científicos, tecnológicos y de innovación colombianos, ampliando la formación, apropiación institucional y las infraestructuras de ciencia abierta del país. Un poco lo triste es que, aunque ya era el año 2022, la política nacional de ciencia abierta parece más una política de acceso abierto. Esto pues lo criticamos un tanto al inicio, y creo es importante anotarlo, porque es como si se les hubiera olvidado estas imágenes ya más grandes, que ya estaban definidas como ciencia abierta mucho más amplia, y nos quedáramos de nuevo con los productos, resultados científicos, como con esa idea del conocimiento como ese pedazo. De nuevo, igual así quedó. Hay otros objetivos específicos. Yo en este momento quiero que miren el de ciencia abierta, en ciencia ciudadana, perdón, que es el que, en mi opinión, debió haber quedado como el objetivo general, porque aquí es donde se habla de cultura de apertura, diálogo, inclusión. Esto es lo genérico, incluso uno definiría la ciencia ciudadana un poquito diferente, pero bueno, aquí este era lo que debería haberse apostado como el objetivo general, pero no lo fue. Simplemente esto es porque siento la necesidad de decirlo, pero hacerle la anotación. Dentro de la Política Nacional de Ciencia Abierta se habla de ampliar la adopción de gobernanza, y allí es donde se habla de la necesidad de crear políticas, regulaciones, directrices, lineamientos, protocolos, procedimientos en todas las instituciones que hacen parte del modelo de ciencia abierta del país, para fortalecer la gobernanza del modelo colombiano. Ahí es donde entra que ya haya como esa nueva presión para que todas las organizaciones, como las universidades, como los centros de investigación, etcétera, que están produciendo conocimiento, pues se alineen con esta política, y hay ese movimiento hacia allá. El tema es que estamos en el 2025, se va a acabar el gobierno de Petro, y esta no se ha regulado del todo. Hay cositas, pero en el punto de gobernanza en particular no hay avances. Uno a esas alturas sabemos que hay borradores de guías de liberación de productos de investigación y guías de liberación de datos, pero todavía no las conocemos. Si tuviéramos eso, ustedes estarían ya con un marco, quizás unos lineamientos, unas direcciones, unas guías más interesantes desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso todavía no ha sucedido, y por tanto es una labor que corresponde a cada universidad. Me interesa resaltar otro par de elementos de los objetivos específicos para el caso que ustedes están, un poco para contarles también el tipo de cosas que se derivan de hacerle una apuesta al acceso abierto. Las métricas responsables. En cualquier documento prácticamente de ciencia abierta y de acceso abierto en particular, se dice que uno de los problemas que tiene el acceso abierto es la falta de incentivos. Hay más incentivos para publicar en cerrado
o para publicar sobre todo en lo que llaman el acceso abierto. El acceso abierto dorado de revistas terminó abriéndose como en dos líneas porque se crearon unas revistas que son, ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero por las que se paga un montón de dinero y que han entrado en los circuitos de las revistas con toda esta movida de la ciencia abierta, las editoriales, las grandes editoriales han creado revistas de acceso abierto, pero en ocasiones es engañoso el tipo de licencia que usan o cobran un montón de dinero por la publicación. Entonces, si bien al principio todos pensábamos que era una buena idea tener un cobro para el proceso, que de todas formas editorial hace una revista, esto se lo llevaron a pecho y cobran muchísimo y se están llevando un montón de dinero de los que están destinados a ciencia, y esto ha generado otro tipo de problemas. Pero una de las cosas que se sabe que puede incentivar o desincentivar la ciencia abierta, en particular el acceso abierto, es las métricas, es los incentivos que se le dan a los investigadores, a los académicos por eso. Y por tanto, ya la Política Nacional de 2022 establecía que había que cambiarlos para que se valorara y reconociera las prácticas, procesos, resultados de la ciencia abierta dentro de la comunidad científica. En eso sí ha habido algún avance. Podría ser mejor, no es el ideal, pero sí han sucedido cosas. Sucedió unos cambios en las métricas de Publindex. Hace poco se publicó el nuevo modelo de medición de los grupos y dentro de esos pues tiene 5 principios, uno de los cuales es acceso abierto, es promover el acceso abierto. Y por tanto, una de las métricas que cambia es que se le mete al modelo una mayor ponderación a los artículos de investigación que hayan sido publicados en revistas de acceso abierto. Esto es un cambio importante porque, de nuevo, es parte de lo que está haciendo presión para que el sistema colombiano cambie también. Yo no me puedo cerrar esto sin hablarles también de un desafío adicional que tiene que ver con las infraestructuras. También dentro de la política nacional se habla de ellas y se dice hay que mejorarlas. Y yo les toco en particular esto porque en la medida en que estamos hablando de contenido digital, hay que pensarse muy bien cuál es la infraestructura que se va a usar. Y sobre todo, enfrentados a que ya no va a ser solo acceso abierto, sino que se está apostando por ciencia abierta, eso va a incluir cada vez más cosas, va a incluir no solamente publicaciones científicas, sino datos, más adelante seguramente modelos de inteligencia artificial, pues como herramientas adaptadas a ciencia para usar por científicos, etcétera, dataset, o sea, una cantidad de otras cosas. La definición de las infraestructuras que se van a usar van a ser importantes y es algo que si no han empezado a hacer, pues deberían dedicarle un poquito de su tiempo. Como les dije, yo llego hasta acá. Sé que seguramente ustedes querían hablar mucho más de las licencias y de los detalles de las licencias, y por eso pues estoy abierta a que hablemos un rato. Muchas gracias Carolina por su conferencia. Aprovechemos entonces la experiencia que tiene Carolina para plantearle algunas necesidades que tiene nuestra revista o que usted nos aclare. Nos decía Jaime que usted no podía. Danilo. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel. Yo estoy a cargo de brindarle un poco de apoyo a las revistas científicas en la parte de contenido. Entonces, últimamente, pues hemos realizado el proceso de postularnos a lo que es DOAP,
Sin embargo, hemos presentado algunos inconvenientes, por lo que al inicio pues desconocíamos el tema de las licencias Creative Commons, cómo era su aplicación dentro del contenido de los artículos. Asimismo, eh, un tema que estamos un poco, diría yo, débiles en conocimientos en la parte de derechos de autor. Entonces, digamos, hay revistas que aún no contienen o no tienen ese material de, digamos, cartas para entregarle a los autores explicándoles cómo es el tema de los derechos de autor, si conservan o no sus derechos patrimoniales. Entonces, de pronto no sé si hay algún docente o algún editor de las revistas que también tenga alguna inquietud. Entonces, digamos, este sería el espacio para hacer esas preguntas. En mi caso, hemos postulado varias revistas y hemos tenido diversos rechazos de diferentes ámbitos, desde la licencia. Una de ellas era que no contenían, o sea, no teníamos la misma licencia en una parte, en el pie de página, y en el artículo teníamos otra. Entonces, eso sí, pues ahí no hay discusión. Eh, la última fue ya el tema del lenguaje. Una cosa es tener la licencia en inglés y otra la licencia en español. Ambas licencias deben contener la misma información. Y en nuestro caso, pues nos rechazaron porque mezclábamos el español y el inglés. Entonces, dicen, si va a explicar algo en español, todo el contenido tiene que estar en español, no mezcla el inglés. Y por eso nos vetaron otros 6 meses pues, para pensar y ver cómo corregir eso. En el caso de las revistas de la Universidad de Pamplona, pues las revistas tienen diferentes licencias. En este caso, pues en un momento se pensó en homogenizar todas las licencias y que tuviéramos la misma línea para todas, pero eso yo creo que va de la mano del pensamiento del editor. Digamos, usted nos comentaba sobre la licencia CC-BY-NC. Entonces, digamos, para el caso de ingeniería, donde se maneja mucho el tema de desarrollo de software, patentes, yo creo que pues a nosotros nos conviene más manejar ese tipo de licencia, dado que de pronto el realizar una publicación y que otra persona eh, se aproveche eso para generar un rubro económico, pues de pronto yo lo veo por ese lado, que esa licencia nos puede estar como protegiendo un poco más la propiedad intelectual de ese contenido, de ese manuscrito. En la parte de educación, pues yo creo que ya otros tipos de licencia pueden ser como más abiertas. Eh, no sé, en ese caso, ¿usted qué nos recomendaría? Si mantener una misma licencia para todas las revistas o de pronto llevar esto a un consenso entre todos los editores y que cada quien maneje su licencia, o no sé, la verdad, estamos como en ese... Tengo un par de preguntas. La primera es, lo que suele suceder, o sea, lo que se publica en una revista es el artículo que cuenta el proceso o los resultados de una investigación. No se publica el código de un software, no se publica la patente. Es más, si están en un proceso de patente, es el abogado el que les dice que pueden publicar o que no, porque podrían dañar la patente, ¿verdad? Entonces, si se puede publicar el artículo es porque no hay información confidencial que pueda interponerse, digamos, en el proceso de la patente. Entonces, al final, sea de ingeniería o sea de derecho, es un artículo. Ahí no hay diferencia. Tú no estás publicando en la ingeniería, no estás publicando ni código, ni estás publicando información. No puedes publicar. Si la publicas, puedes publicarla con todos los derechos reservados o no, vas a dañar el proceso de patente si pones información que sea confidencial hasta que no tengas la patente, ¿verdad? Entonces, da igual. Yo supongo que los editores querrán tener algún tipo mejor dicho, me parece tiene más sentido simplemente por el carácter de humanos que somos, que los editores quieran controlar el tipo de licencia que tienen, a pensar que la licencia está asociada con la temática de la revista, por decirlo de alguna forma. Creo que hay muchos mitos frente al derecho de autor, que es que si tengo una licencia Creative Commons me van a plagiar.
Si te van a plagiar, te plagian con licencia, sin licencia, es decir, el que plagia, no se pone a mirar una licencia, porque lo que está haciendo es ilegal. Plagiar también es ilegal en un contenido que tiene una licencia, porque plagiar es apropiarme del contenido de otro y poner mi nombre a otro contenido. Y si te das cuenta, todas las licencias dicen, ponga el nombre del autor, reconozca autoría. Luego, si no lo hago, ahí es donde hay plagio y también estás violando la licencia. Entonces, el problema son más los mitos frente al tema del derecho de autor que otra cosa. Lo importante, yo creo, y lo que facilita la vida es tener una política consistente y hacerla. ¿Ustedes qué plataforma están usando para publicar? Digamos, tenemos el Open Journal System, donde el doctor Uzgamen pues, Entonces nos da tienen soporte. como JS. Listo. En Open Journal System hay están utilizando los metadatos, son double core. Y debe haber, al básico se le puede agregar algunos metadatos. Uno de esos es el de rights, ¿sí o no? Derechos. ¿Verdad? Sí, sí, señor. Si ese metadato se parametriza bien, realmente no hay problema, porque la ventaja que tienen las licencias Creative Commons, y es la razón por la que se estandarizan, es que están traducidas a 30 idiomas o algo así. Entonces, tú eres el que, o sea, escoges el idioma que quieres poner y la licencia se ha adaptado muy bien a normas generales internacionales. Eso lo trabajamos durante años, muchos abogados voluntarios, incluyéndome. Entonces, tienen 4 versiones, la que es mejor utilizar es la última, y si la tienes y está el enlace, tú puedes cambiar de idiomas y automáticamente cambia. Entonces, si tú tienes bien parametrizado rights, tú podrías incluso tener licencia por artículo, porque es la máquina la que te va a decir, esta es la licencia. Lo que sí es que tienes que justificar bien que lo que tengas son licencias abiertas, porque si son licencias cerradas, pues Open Journal System te va a decir, no sirve porque no es abierta. Tenle cuidado a las no comerciales, porque algunas de estas voy a compartir. Un momento el cuadro, permítanme. Yo no sé si estoy un poco divagando porque estoy tratando de responder a todo lo que dijiste, pero veamos. Si ves el cuadro, esto de cambiar licencia, ¿no? Se permite en varias, sobre todo en las no comerciales, mejor dicho, en las que no son compartir igual. Yo aconsejaría que si los temores que tienen es a perder control y demás, valdría la pena que le tengan también cuidado a cuáles son las que permiten cambiar licencia, porque al momento, si yo le hago una reutilización a un contenido y en esa reutilización puedo cambiar de licencia, también ese es un mayor riesgo de perder control. Entonces quizás sea mejor una licencia compartir igual, que va a permitir reutilización, pero obliga al que recibe a continuar usando la misma licencia. Y eso es interesante en términos de un compromiso con el acceso abierto. Entonces, aquí me están diciendo que la revista Face tiene una licencia, por ejemplo, exacto, atribución no comercial, compartir igual 4.0. Esta es perfecta. A mí no me encanta el no comercial, pero es perfecta. Es una licencia abierta en ese sentido. De nuevo, yo preferiría, creo que es más fácil de administrar el tener una sola licencia para la revista. Para la revista. No sé si para todos, porque ustedes, los editores, puede que disputan eso, pero por lo menos para la revista completa. Y eso significa que el autor que quiera publicar allí se acoge a esa revista. Y le pueden tener como en sus políticas editoriales
por allá una excepción de justificado el por qué, el comité editorial puede aprobar una licencia diferente o incluso todos los derechos reservados, pero es totalmente excepcional, con aprobación de comité. Yo haría eso y lo haría por revista. Si cuando se lo hagan todos se dan cuenta de que tiene más o menos la misma, pues unifiquen. Pero en términos generales es un mismo editor para una revista. El que él lo controle no me parecería mal. Esa sería mi opinión. No sé si te contesté todo lo que dijiste. Iba a mirar que Sí, aquí hay otra pregunta. Uno de los si autores de la revista. estamos tratando de que sea ciencia abierta, ¿no? Entonces, la licencia sería es no cerrar, ¿no? Sería si estamos... O sea, nosotros podemos ser CCBY-NC y seguir siendo de acceso abierto, ¿cierto? No va a haber ningún problema. Es lo Sí, que- CCBY-NC es abierta. Sí, esa es abierta. Sí, porque lo que tenemos que ver es que estamos buscando que sea ciencia abierta, ¿no? No podemos tratar de que la Sí, licencia no... para que lo reciba DOAC tiene que ser acceso abierto, tiene que estar comprometida, sí. Sí. Yo quisiera, el profesor Javier, ¿puede repetir la pregunta porque no la entiendo bien? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Mauricio García. Bueno, es que resulta que tengo una autora, eso es de la China, sí, ella publicó el semestre pasado, pero pues me generó ahí no sé, pues una confusión la solicitud que ella hace, porque me pregunta que solicita si la revista tiene copyright, ¿sí? Que en qué parte de la revista está, me dice ahí. En este caso, pues nosotros estamos eh, manejando, pero yo no lo tengo explícito así, los derechos de autor a través de la ley 2382 en Colombia, porque nosotros Pero en en su este caso revista tiene una licencia. tengo esta licencia que está abajo, que es la que usted mencionó hace poco en el Eso chat. es lo que es. Ah, ok. Porque, a ver, para que se aplique una licencia, se aplica sobre un derecho, y es el derecho a autor. O sea, la Sí, licencia es precisamente, permite los usos, pero ya no a una persona, sino generales. Y está basada en el derecho. Si alguien viola la licencia de su revista porque, por ejemplo, hace una publicación comercial y usted tiene prohibida la publicación comercial, pues usted lo que le pone es una demanda por derecho a autor, ley 23. Pero no sí, solamente ley 23, o sea, eso es todo un sistema de normas dentro de Colombia, ¿no? sí, Entonces, sí. su derecho a autor es ese. Ok. Se puede Doctora, poner, disculpe, resulta que tratando de generar esa información clara para las personas que están interesadas en postular sus artículos y los que ya tienen los artículos publicados, con toda esta dinámica de bases de indexaciones, ¿cierto? En el caso también volvemos a la misma situación de Doha, pues nos generan una información que debe estar muy clara para los autores. Y en ese caso nos dice Doha que tiene que estar muy bien clarificada el tema de qué tipo de licencia es, ¿cierto? Con respecto a lo que usted planteaba inicialmente, ¿no? Las licencias Creative Commons. Pero adicional a eso, nosotros como universidad debemos generar también y como revista una política de autoría. En ese caso, esa política de autoría, yo pues legalmente, para yo agarrarme de algo, sería la ley que estoy referenciando en el chat. No sé no, si se tendría que hacer ese espacio de política autoría y licencia por aparte. no porque Sí. o sea, es una, ¿cómo se llamaría eso? Es una exageración, una Ah, duplicación. ok, Su ok, política es cómo aplica usted la ley. ok. La ley es la ley, pero la política es cómo la aplica.
Si mira el cuadro que acabo de volver a compartir, usted básicamente tiene que explicarle a los autores cómo funciona todo su proceso editorial. Entonces usted le tiene que decir, Face es una revista de acceso abierto. Estamos comprometidos. ¿Cuál es su compromiso con el acceso abierto? ¿Por qué? O sea, ilumínese por qué quiere el acceso abierto. Ampliar el conocimiento, cuál es la misión de la universidad, no sé. A partir de ahí usted dice, por tanto, nosotros aceptamos el preprint, es decir, le aceptamos el manuscrito, y ese manuscrito lo máximo nos demoramos estudiándolo 3 meses, no sé. Okay. ¿Sí? Le devolvemos para revisión, no sé, o sea, ¿cuál es su proceso? ¿Hay o no accept article processing charge? ¿Usted cobra o no cobra por eso? No, no cobramos. Esto es un proceso que se hace dentro, yo qué sé. Luego le dice, para una vez es aceptado, usted tiene que firmar una transferencia de derechos, por ejemplo, si es que la firma, o si solamente con la licencia basta. Ahí en el modelo ahí es donde usted dice qué es lo que le va a pedir al autor. Yo le pido transferencia de derechos, pero como la licencia que se aplica es esta, pues usted puede, por ejemplo, volver y publicar en el repositorio institucional de su universidad. Hay mucha preocupación por los autores. ¿Yo transfiero o no transfiero mis derechos? Muchas veces las revistas quieren que haya transferencia de derechos porque eso les permite a las revistas tener en el futuro control sobre las obras que publicaron. O sea, ahora ellas son las titulares del derecho patrimonial. Lo pierde el autor, pero usted le devuelve al autor diciéndole, va a tener una licencia tal, usted puede publicarlo en otro lugar, puede hacer otras cosas. Por eso lo tiene que tener claro, se tienen que sentar y pensar qué quieren, cómo lo quieren hacer, y por eso la decisión de la licencia. Y eso tiene que ponerlo en su política. Sobre el derecho de autor, nuestro compromiso es, publicamos así, usted va a recibir un documento en el que nos transfiere, hacemos, o sea, hay que explicarlo. Luego dice, una vez hecho esto, usted ha firmado la transferencia o la licencia o esto o aquello, se termina publicando en este sitio y allí va a quedar para acceso público, permitiendo la reutilización, no sé qué, e incluso la posibilidad de que usted la tenga en su repositorio. Entonces, básicamente una política es describir lo que usted hace. La ley es la ley. Y para ella es la ley china, o sea, para usted es la ley colombiana, y como lo va a publicar acá es Colombia. Usted quiere poner en Colombia, los derechos de autor los guiamos por la ley 23 y cualquier otra ley que modifique el anterior o el sistema jurídico, póngalo, pero pues eso se entiende. Cuando le dicen política, lo que le dicen es en lo que usted hace, ¿cómo lo hace? Esa es la pregunta. Y lo que debe hacer es una descripción de su proceso y eso qué significa para el autor, qué obligaciones le impone, por ejemplo, ahí seguramente usted va a tener que decir la responsabilidad de lo que publique, ¿no? Si resulta un plagio, eso cómo lo va a manejar la universidad. Muchas veces, y sobre todo antiguamente, todo el mundo quería que le hicieran transferencia de derechos, como le digo, para controlar, pero eso también tiene sus menos, porque si hay un plagio, usted es el que tiene los derechos. Entonces, tienen ustedes procesos editoriales en donde revisen bien, qué sé yo, donde vean que la foto que están poniendo, porque puede que el texto esté correcto, pero la foto cómo es, cuál es el proceso editorial. A veces se disminuye la responsabilidad si yo me quedo solo con la licencia, si no hago transferencia, porque con la licencia él también me está dando a mí los permisos que tenga la licencia. Ojo, si yo la licencia que escogí es no comercial y no tengo transferencia de derechos, pues me quedo en lo no comercial. Y significa eso que a futuro tampoco puedo hacer uso comercial de los artículos que esté publicando. Entonces, en unas cosas disminuyo el riesgo, pero puedo aumentarlo en otras. Poco hay que definir con claridad cómo quiere la universidad, cuál es su apuesta en términos de las revistas para determinar todo lo demás. El acceso abierto está bien, pero adicionalmente tienen que pensarse en su revista de manera integral. No sé si ahí quedó claro. ¿La revista Face está digital? ¿Me puede poner Sí, ahí el enlace?
Sí, por doctora, favor. en el chat está el enlace de política, Ah, el último, revista de la Facultad, Política de Autoría. exactamente. Pero resulta que cuando estamos, por ejemplo, presentándonos a Publindec 2, nos piden que por otro lado determinemos un link, o sea, todo lo piden por link separado. Entonces nos dicen que algo usted había tocado, por ejemplo, compromisos de autores, compromiso de pero todo eso está por separado, no lo he unificado, porque todo eso que usted está hablando puede ser parte de la política de autoría, pero yo lo tengo, está en diferentes ítems de la revista, ¿sí? Está en el ítem, por ejemplo, de las responsabilidades que tienen el compromiso de los editores, el compromiso de los evaluadores, ¿sí? Pero en este caso particular yo traté como de resumir esa política de autoría. Sí, Eh, por, yo hice porque, políticas sí, de revistas de acceso abierto hace, creo que la última fue hace como 10 años, entonces estoy bastante desactualizada con eso. ok, Le llamábamos en esa época política editorial, pero no tengo ni idea, estoy desactualizada, lo admito. ok. Entonces nos ponen a generar muchos espacios en la revista y entonces lo que nos dice Doha es, ojo, tienen que ser claros y no eh, em, embolatar tanto el tema en la redacción a las personas que quieran publicar, ¿cierto? Ser más explícitos. Y esa fue una de los señalamientos que me hicieron en este caso cuando presenté la revista Doha hace casi un año, ¿sí? Y sigo ajustando y actualizando. Ok. Muchas gracias, doctora, por su No, ampliación. estoy aquí leyendo un poquito. Pero sí, no, la ley, o sea, usted puede mencionar la ley que se aplica, pero yo creo que cuando se refieren a política es la forma como la aplica, mucho más que la ley. Estaría chévere mirar lo que le preguntó la china, porque no sé, es raro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora, por acá, digamos, ya saltando el tema de la licencia, nos fuimos también a la parte de derechos de autor y nosotros tratando de alinearnos un poco con lo que pide DOAC, redactamos una carta, no una carta, sino como ya le comparto pantalla, una carta de licencia. Bueno, teniendo en cuenta que manejamos el CCB-YNC, donde en la carta de licencia decimos que el autor conserva pues todos sus derechos de autor. Asimismo, pues DOAS dice que lo ideal que es esto, que en las revistas pues no le quiten ninguno de sus derechos ni morales ni patrimoniales. Entonces, eh, no sé si esta forma sería la correcta y no sé en qué punto eh, es la forma correcta de redactar la parte de derechos de autor. No sé si con esta carta de licencia baste o sea necesario meter más información o no sé hasta qué punto. No, yo no diría que eso es una carta de licencia, porque una licencia significa un permiso y esto es más como una declaración, según lo que usted me dice. Yo tengo problemas de visión y no hay manera de que lea la letra en la pantalla así. Pero sin duda no es, están usando, decirlo, hay otras revistas que lo llamen así. Sí, me va a hacer unas que estaban ya alojadas en DOAC y manejan algo que se llama una licencia no exclusiva de alcance global y por tiempo indefinido para Pero, publicar, copiar. ok, pero es la licencia que le entrega el autor a la revista en Sí, lugar de señora. hacer la transferencia. Ah, eso tiene mucho sentido. Sí, eso, pues habría que leer el documento y de nuevo, pues yo hace rato que no lo hago, pero eso sí tiene sentido. En lugar de hacer una transferencia de derechos desde hace unos años, precisamente por lo que les decía, no solamente porque hay como un malestar de los autores de hacer transferencias de derechos, sino adicionalmente porque también es mejor en términos de responsabilidad. Al fin y al cabo, él fue el que lo escribió y él sabe qué tanto, qué fue lo que hizo, él o ellos o ellas. Es una carta de licencia, ya lo entendí perfecto, entre un autor
y entre el autor y la revista, porque son dos niveles diferentes. La relación que hay entre el autor y la revista, y luego la relación que hay de la revista con los lectores. La licencia cubre la relación de la revista con los lectores y tiene que ser conocida por el autor, saber que la va a publicar con esa licencia. Pero sí es ideal tener más derechos que los que garantizan, o por lo menos descripciones más detalladas del tipo de relación que hay entre el autor y la revista, y esa es la licencia de usted. Sí, eso como documento tiene sentido, habría que mirarlo. Sí, incluso nos ha tocado mucho detalle en prácticamente todo lo que ponemos. Digamos, hay una parte que pusimos que se llamaba ¿qué tipo de licencia es la que utiliza la revista? Y esto solamente aplica es para los lectores. Entonces, al nosotros manejar una licencia donde decimos que todos los autores conservan todos sus derechos, nosotros no podemos mencionar aquí a los autores. Automáticamente ya les estamos restringiendo basados en la licencia que estamos manejando. Si decimos, ¿Por qué? porque es que la licencia solamente aplica, digamos, la licencia Creative Commons solo se aplica para los lectores, no para los autores. No, no. La licencia es lo que se llama en derecho, la licencia Creative Commons es lo que se llama en derecho erga omnes, que aplica a todo el mundo, incluidos los autores. Lo que pasa es que el autor tiene un mejor derecho, porque si no lo transfiere, él tiene todo. Pero si lo transfiere, puede usarla en los términos de la licencia, por ejemplo. Aunque sea el autor, si transfirió el derecho, conserva el moral, nunca transfiere el moral, pero en términos de los patrimoniales puede volver a usar la obra según lo diga la licencia. Yo entiendo que lo que se puede hacer es en la licencia que el autor le entrega a la revista, reconoce y acepta que la revista la va a publicar con Creative Commons. ¿Sí me explico? Porque el autor tiene el mejor derecho, entonces puede hacer ese nivel. Y a él le aplica la licencia, lo que pasa es que no la necesita porque él tiene el derecho de autor. Esa es la diferencia, pero no es que no le aplique, sino que él tiene el derecho de autor, tiene más que la licencia. ¿Sí? Sí, sino que es que DOAC es un poco minucioso con ese tema, entonces digamos, si yo llego a colocar aquí, bajo la siguiente licencia, se otorgan las siguientes libertades a lectores y autores, automáticamente... No, claro. No, ya te entendí, pero es sí, que señora. tú no puedes tocar el texto de la licencia Creative Commons. Sí, entonces... Eso, ¿este texto es tuyo o es de Creative Commons? Este es de Creative Commons, o sea, sino Exacto. que... Sí, señora. El autor, cuando tiene acceso a la obra, es también un lector. A él le aplica porque es lector, en ese caso. Entonces, pero eso no importa. O sea, lo más importante es no toques la licencia de Creative Commons. En ese nivel no se puede. O sea, no sé, DOAG está pidiendo que ustedes transcriban la licencia dentro del documento. No, pero sí nos mencionan describir qué tipo de licencia es la que maneja la revista, entonces lo que hicimos fue Copiar y pegar. copiar y pegar, entonces creo que Sí, queda más eso claro. está bien. Sí, ya. Sí, eso tiene sentido, porque es mejor no tocarlo. O sea, esto fueron años de trabajo de abogados para que esos textos sean válidos a nivel internacional. Y deben coincidir las diferentes versiones del lenguaje. Si tú cambias el español y un autor escribe en inglés y leyó la de inglés, puede ser mala fe, porque le estás cambiando la traducción. Entonces, no toques las licencias Creative Commons. Déjalas tal cual. Si haces un copy-paste, listo, pero no las modifiques. Y digamos, en concordancia con la licencia de derechos de autor, dentro del OJS, pues colocamos esta parte que dice licencia y derechos de autor y se menciona a los autores. Por este hecho, también nos rechazaron la última vez. Digamos, acá a veces, cuando uno no configura la parte de derechos y coloca Claro. derechos de autor, revista, eso ya es un motivo de rechazo para DOAC. Entonces, estamos tratando de alinear lo que más se pueda para cumplir ese requisito de... Daniel, amplíe un poco más el texto para que la doctora lo alcance a ver. Eso. Sí, perdónenme, pero es que mi visión es re mala.
Esto es de Dublin Core Rights. Sí, digamos, eso automáticamente lo coloca el OJS cuando se carga un artículo, entonces se configura que los derechos de autor, en este caso los mantiene el autor. Entonces, ¿Y DOA por qué te lo rechazó? ¿Porque no dice la licencia o qué? no, porque yo decía que el autor conserva todos sus derechos. Y pues yo no Claro, es tenía, que no puedes, sí, no internamente puedes no, decirlo porque ya estás dirigiéndote al lector. sí Y señora, si conserva todos internamente los derechos, no tiene licencia. no teníamos configurado esto, pero eso sí ya Sí. eran temas internos de configuración, pero bueno, ahí va uno aprendiendo de a poco. Igualmente en los manuscritos, la misma tarea. Nosotros teníamos por acá al inicio del manuscrito, Una pregunta, ¿tú esa forma de configurar el RAID de Dublin Core lo estás copiando de otra revista? sí señora, de las que manejan ese mismo tipo de licencia y manejan ¿Y ese dicen mismo, derecho de autor? ¿Y sí dice señora, derecho de autor es que eso lo trae automáticamente el el Open Journal OJS? System, sí señora. Ok, yo hace rato que no miro OJS. Incluso cuando usted entra a un manuscrito, ejemplo, Sí, está llenando los campos y te lo bota, porque además eso es lo mismo que se utiliza después para hacer la cita. sí señora, entonces hay algo que se llama permisos y divulgación y por acá dice Ujú, titular de los derechos de autor, entonces si no se tiene configurado eso, automáticamente acá saldría ese el nombre de la revista. claro. Entonces por eso hay que tener pues a los editores que están empezando a como a conocer el tema del OJS, pues recomendarles que tengan muy claro el tema de los derechos de autor, quién es el que al final cómo manejan ellos internamente eso. Entonces, todo tiene que ir enlazado, tanto en la información que se muestra en el frontend como en la parte interna, que es el backend, que es la configuración del OJS. Ok, sí, tiene sentido. Eh, Otra pregunta, doctora Ara, digamos, para las revistas que son ejemplo del área de la salud, ¿los derechos de autor se manejan de una forma diferente por el tema de pronto de manejar fotografías de otras personas o el tema de, no sé cómo es que se llama eso, lo que un comité de ética, no sé si eso toca enlazarlo ahí también, o No no sé sé, si sea derecho de autor, no lo creo. Yo creo que son otros derechos. Es derecho a derechos personalísimos, más como derecho a la imagen, derechos, sí, pero supongo que no es solamente en el caso de medicina. Me imagino que si tienen artículos con niños, con personas con discapacidad, con en general población vulnerable, debe haber temas éticos importantes. No tengo ni idea, no es derecho de autor, eh, es otros derechos. como otra carta, otra sección prácticamente. Sí, sí. Porque lo que, digamos, puede que sobre una imagen recaigan varios tipos de derechos, no solamente el derecho de autor, porque si hay un fotógrafo hay derecho de autor y les toca mencionar los derechos de autor de esa imagen, de esa foto, pero además si es sobre alguna cosa delicada, pues también hay otras consideraciones a tener, protección de datos, por ejemplo. Listo. Muchas gracias, doctor. Esas eran como mis preguntas ya como un poco más claras. Bueno, no, lo siento claro, no había logrado entender los diferentes niveles, pero está muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra cosa que les pueda ayudar? Profesora, buenas tardes. Dinae, ¿cómo está? Bien, gracias. Profesora, una consulta respecto a las licencias que nos estaba presentando. Em, ¿qué, qué implicaría para una revista cambiarse? Es decir, hoy estoy, pues teniendo en cuenta todo lo que la profesora hoy nos comentó. Hoy tengo una licencia, qué sé yo,
BY NCSA y la quiero cambiar a una BY solita. ¿Qué le implica a la revista? Por ejemplo, teniendo en cuenta lo que el profesor estaba mencionando ahorita respecto a los sistemas de indexación, a cómo, no sé, perjudica o favorece a la revista el hecho de cambiarse o cambiar la licencia que declara. Yo no creo que lo perjudique mientras continúe siendo libre. Si no es libre, pues te perjudica porque JS, perdón, DOAG te va a sacar, te va a decir, usted cambió la licencia, esto ya no es libre, si la cambias a una que no es libre. De resto no debería haber problema. ¿Cuál es el tema? Cuando la licencia, yo como lector, uso un material con la licencia en el momento en que la encontré. Entonces, si yo la encontré, por ejemplo, simplemente buy, y la usé no comercial, la usé con fines comerciales y hice un montón, pues yo tengo la licencia, fue en ese momento. Si tú lo cambias después, solamente es efectivo a partir del momento en que hiciste el cambio. De ahí para atrás, yo lo hice en el momento, si tú después me pusiste compartir igual, pues eso no me aplica a mí porque cuando yo lo hice, estaba con la otra licencia. Ahí se vuelve un problema de prueba, pero digamos, eso es lo que pasa. Entonces, es mejor mantener lo más estable posible las licencias para evitar ese tipo de situaciones, porque el acceso abierto tiene como propósito que el contenido sea reutilizado, entonces uno tiene que esperar que lo utilice la gente. Por tanto, es un tema más de seguridad jurídica, pero si hay un buen motivo para cambiar una licencia, pues yo no me abstendría de hacerlo, es mejor evitar, pero con un buen motivo, pues hacerlo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, creo que no es más. Entonces. Bueno, entonces agradecerle por todo, y agradecerle también a Osgame por esta conferencia, esta charla interesante, que seguramente ha enriquecido todo lo de la ciencia abierta y lo de dudas de algunos de nuestros editores. Y no, exacto, gracias también a, pues, a todos los editores que participaron, a la policía, a los de la Libre, pues y obviamente a los del Pamplona. Yo creo que, bueno, aquí se aclaran las cosas, puede que hayan otras dudas, pero pues ahí este es el camino, ¿no? Ir como construyendo el tema, sobre todo lo que hablábamos con el profe Aldo, el tema de la política que vaya en una sola línea, en una sola vía, y pues si hay que ajustar, es el momento de ajustar, digamos que eso sí está claro, y sobre todo no solo para pensar en DOA, sino para tener nuestra línea o nuestra política en ese sentido, ¿sí? Sí. No sé, entonces... Yo le pasé a Giovanni la presentación para que él se las comparta por si le sirve de algo. Ok. Sí, Bien. claro que sí. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Hasta luego, gracias. que estén muy bien. Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias.